Muy buenas noches para todos. Estamos en esta clase en línea, hasta la clase en línea número 3, ¿no? Aquí hay un error en la diapositiva. Del módulo de trabajo de grado 1, Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa. Y soy el profesor Juan Carlos Escobar Zúñiga. Hoy estamos a 31 de enero de 2022 a las 7 de la noche. Bueno, nuevamente acabo de confirmar, no tengo la opción de grabar, entonces nuevamente los agradecimientos a Julián por su apoyo. Mientras se soluciona la circunstancia con la universidad, que nos va a hacer llegar una cuenta de Zoom, que va a ser la plataforma que vamos a seguir utilizando en adelante. Bien, la sesión o la clase tiene 4 puntos: saludo, competencias y temas del módulo, contextualización de los temas a abordar y desarrollo de la clase, espacio para discusión con los estudiantes y cierre haciendo una síntesis de la clase. Esta sería como tal los 4 puntos de la misma. Bueno, un saludo muy especial a quienes están asistiendo, a Julián, a Diva y a Elizabeth, y a quienes están viendo la grabación. Bueno, nuevamente la competencia del módulo: planea proyectos de investigación que aportan soluciones pertinentes a las problemáticas del área educativa vinculadas con su contexto profesional, especificando los conceptos, modelos y teorías acerca de la gestión en la tecnología educativa que se vinculan con su desarrollo. Hay unos elementos de competencia en el pensar, determina con claridad las competencias y conocimientos básicos que debe cultivar un docente para realizar la implementación adecuada de la tecnología educativa en el entorno de su desempeño. En el saber, identifica los aspectos necesarios para la descripción de problemas, formulación de hipótesis, identificación de variables, selección de método de investigación, organización del procedimiento, redacción del marco de referencia y cuantificación de recursos requeridos para la construcción de proyectos de investigación que aporten soluciones desde la gestión de la tecnología educativa a problemáticas del sector educativo. Bueno, en el SER cuestiona su papel como impulsor de la innovación y el desarrollo en las instituciones educativas en pro del mejoramiento de la calidad educativa con ética y pertinencia tecnológica y pedagógica, y en el hacer diseña propuestas de incorporación de la tecnología educativa con el fin de impulsar mejoras en los procesos de aprendizaje acordes con los fundamentos de la investigación científica y la innovación tecnológica. Bueno, les decía que estamos en la actividad número 3. Quienes quieran saber de qué se trata la actividad número 3, pues entonces se debe ver la grabación de la sesión, que muy amablemente Julián me colaboró en esta oportunidad. Hoy vamos a hablar pues, de unos temas específicos en esta clase, pero ustedes tienen allí la sesión disponible para su consulta. Esta actividad que se desarrolla en la semana 5 y 6 del módulo se relaciona con el diseño metodológico, el cronograma y el presupuesto. Tiene 15% de la nota definitiva del módulo. Bueno, recordarles nuevamente que nosotros usualmente tenemos estos espacios de asesoría los días lunes a las 6 o a las 7 de la noche. Hay unos enlaces en Google Meet. Como les dije, esto me va a tocar cambiarlo seguramente. Es posible que tenga que cambiar también las horas y las fechas por una reorganización que tengo con otras actividades personales. Entonces, yo les estaré enviando el nuevo cronograma de sesiones una vez tengamos ya disponible la plataforma de Zoom, que es la que vamos a seguir utilizando. Bien. Bueno, digamos los dos temas, el punto número 2, que es la contextualización de los temas a abordar y desarrollo de la clase. Los dos temas que vamos a tratar en esta hora es el formato anteproyecto y el diseño metodológico. Para el formato anteproyecto, bueno, voy a compartir nuevamente pantalla, darles unas orientaciones generales, porque la idea es que nos enfoquemos más en el diseño metodológico, que es lo que cada uno va a tener presente en su anteproyecto. Entonces voy a compartir pantalla rápidamente con el formato anteproyecto. Bien, quiero darles unas orientaciones generales de las cuales he estado enviándoles a algunos de ustedes. Bueno, lo primero, yo les decía en todas las sesiones que hemos tenido hasta el momento que uno de los problemas más graves que cometen los estudiantes o de las dificultades que tienen los estudiantes cuando elaboran un trabajo de grado
es que les gusta utilizar esta opción de copiar y pegar de internet lo primero que encuentren, ¿sí? Y después puede que no sea lo primero que encuentren, sino que sea de una buena fuente. Pero tienden a confundir que un marco teórico es copiar y pegar como una concha de retazos lo que tienen otros autores. Y eso es un error muy grande. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar algunas noticias o leer algunas noticias de los plagios en las tesis, ¿no? Yo quisiera poner aquí de pronto en Google plagio de tesis, a ver si sale alguna noticia. Por ejemplo, dice, escándalo en Rumania. El primer ministro, bueno, lo puse aquí, eso salió hace 2 semanas. El primer ministro fue acusado de haber plagiado su tesis doctoral, ¿sí? Y más abajo dice, el presunto plagio de la tesis de maestría de Jennifer Arias, que era la presidenta o es la presidenta de la Cámara de Representantes. Ustedes, me imagino, me supongo, han escuchado de ese tema, ¿no? Han visto las noticias y yo estoy seguro que sin mirar la inclinación política de la persona que cometió el plagio, genera escozor, ¿sí? Genera sentimientos negativos y encima de ello es un delito cometer plagio. Entonces, el plagio se puede cometer de múltiples formas. Les voy a comentar de qué manera se puede cometer plagio. Primero, se puede cometer plagio por utilizar textos propios que ya han sido publicados antes, ¿cierto? Entonces, ustedes hacen la tarea del profesor de no sé, de recursos educativos digitales, que es un módulo de la maestría, o de otro módulo. Yo recuerdo que hay unos módulos de la maestría en Ciencias de la Tecnología Educativa como Teoría de la Pedagogía, que es una electiva, bueno, etcétera. Entonces, a ustedes se les ocurre que por presentar una actividad o un texto a otro profesor, y por el mero hecho de ser propio, ya lo puedo volver a utilizar cuantas veces yo quiera, ¿cierto? No se puede utilizar textos de otros autores, perdón, no se pueden utilizar textos propios porque se considera un autoplagio, que también es plagio. Otra manera de plagiar es utilizando esta opción de copiar y pegar sin referenciar al autor, ¿sí? Y otra manera de plagiar, que es la que casi los estudiantes no tienen en cuenta, es el hecho de abusar de las citas textuales, ¿sí? Porque disminuye el índice de originalidad o aumenta el nivel de coincidencias que tiene el documento. Entonces, cuando ustedes hacen una tesis y solo se dedican a copiar y pegar lo que encuentran en las obras para hacer el marco teórico, entonces ustedes se están arriesgando a que, aunque tengan la cita, que el documento sea anulado o sea no aprobado por falta de originalidad del mismo. Si ustedes estuvieran haciendo una actividad de su clase en donde pues allí tienen que sacar una fotocopia o algún taller o algo, pues digamos que el tema no es tan grave y aún así cuando uno utiliza texto de otro autor sin la autorización, porque una cosa es citar y otra cosa es autorización para hacer, por ejemplo, una impresión, que también es un delito, pues no es tan grave porque el estudiante no necesariamente el estudiante pues del aula que ustedes vayan a atender, pues no les va a poner una demanda por utilizar texto de otro autor y que el 90% sea copiado. Pero en su trabajo de grado, que es un trabajo que tiene que ser original, no puede presentarse eso. Por lo tanto, el documento que ustedes van a presentar, constantemente yo lo voy a estar revisando y todo lo que sea cita textual lo vamos a descartar, absolutamente todo, salvo en ciertas ocasiones en donde es absolutamente indispensable utilizar una cita textual, como puede ser algunas legislaciones, porque obviamente no podemos parafrasear una norma. Pero entonces la invitación es a que no abusen tampoco de la utilización de citas de las normas, porque entre otras cosas, pues nosotros no estamos haciendo un trabajo de grado para el título de derecho o algo que tenga que ver con leyes, entonces nos vamos a enfocar en pedagogía, didáctica
y en el uso de tecnología educativa. Por lo tanto, pues yo no le veo mucho sentido que ustedes copien y peguen toda la Ley General de Educación, por ejemplo. No tiene ningún sentido, a no ser de que su tesis tuviera que ver con la Ley General de Educación, ¿cierto? Entonces, utilizar una cantidad significativa de esa o hacer un resumen significativo de esa obra, o si necesitan una cita, pues bueno, se puede, pero una cita textual, pero tiene que ser muy pocas, una menor cantidad, tan insignificante que no pueda afectar el índice de originalidad que tiene su trabajo de grado. Entonces, en este punto, volverles a hacer claridad y precisión, que si se detectan citas textuales o plagios, pues tendría que devolverles el documento porque no se los puede aceptar de esa manera. Yo entiendo que otros profesores no son tan, digamos, no digo estrictos, porque hasta ahora pues no he calificado de forma, no sé, trabajarles por presentar algunos de estos detalles con gran cantidad, ¿no? La mayoría de las veces tienen unas muy buenas calificaciones conmigo, porque para mí pues el tema de la nota no es tan relevante. Sí, de pronto para ustedes sí, pero para mí no. Entonces no lo veo tan indispensable, pero el documento sí es muy importante para mí. Sí, es el más importante. Entonces, en este punto, otra forma de plagiar es lo que detecté en alguno que otro trabajo, que luego de que les dije que no podían hacer citas textuales, consideraron que hacer una cita de parafraseo es cambiarle algunas palabras a un párrafo y después cómo les parece que el detector antiplagio me dice cuáles fueron las palabras que cambiaron. Entonces, no es así que se hace una cita de parafraseo. Para hacer una cita de parafraseo, ustedes se leen al autor y con sus propias palabras redactan la idea, ¿sí? No tiene por qué ser un juego de palabras con lo que dice el autor. No es que le vamos a cambiar sinónimos de las palabras del autor con otros sinónimos para que el texto diga lo mismo, pero con sinónimos. ¿No? Ustedes se leen el párrafo, lo que vayan a citar, y con sus propias palabras escriben lo que dice el autor, ¿sí? Entonces, ese tema de estar cambiándole palabras a los párrafos para evitar que se conviertan en una cita, en un plagio o en una cita textual, o convertir una cita textual en parafraseo cambiando palabras, no se puede seguir haciendo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de redactar cualquier sección del anteproyecto o cualquier sección del proyecto, ¿sí? Es decir, no es que les tenga que estar recordando cada una de las entregas que tienen que hacer, que no vayan a cometer esos errores, porque de todas maneras, pues a mí en el momento de calificar tengo que tener en cuenta todo ello. Como les decía, la plantilla tiene unas orientaciones específicas de lo que debe llevar cada una de esas secciones, ¿sí? Pero también yo les decía que y por eso es esta clase, que para intentar hacer la primera parte del diseño metodológico, que está aquí, es obligatorio leer un texto de metodología de investigación, y es de lo que nos vamos a ocupar la mayor parte de esta clase, porque ya vamos a pasar de una vez allí. Bien, cada una de las secciones de este documento se realiza por medio de párrafos, ¿sí? Entonces ustedes, yo les estoy pidiendo, porque es, digamos, una instrucción de mejorar la calidad de la redacción que ustedes están desarrollando en sus trabajos de grado, dos instrucciones muy importantes, y la primera es: los párrafos deben escribirse de 7 a 15 líneas, ¿sí? No tienen por qué haber párrafos de 2 líneas, salvo que sea el único párrafo de esa sección, y no debería ser así, debería al menos tener 7. ¿Cuál es la intención de que se escriba de esa manera? Que un trabajo de grado tiene que tener una correcta forma de escritura, y también tiene que tener un hilo conductor de la lectura. Entonces, al momento de uno leer el marco teórico, por ejemplo, la mayoría de las veces pasa que uno empieza a leer un párrafo y al pasar al segundo párrafo no tiene ni idea por qué relación tiene un párrafo con el otro. Y también que las frases no generan ningún aporte a un marco teórico. Si yo escribo allí que Colombia tiene 40 millones de habitantes y lo dejo como una idea sola,
pues no tiene sentido, porque ¿qué aporte me da en un trabajo de grado tener una frase de ese tipo? ¿Cierto? Entonces, todos los párrafos les voy a pedir que tienen que ser de 7 a 15 líneas, salvo que si el párrafo es único y pues, no se requiere más de allí, como por ejemplo, no sé, ver la siguiente figura, pues no tienen que escribir un párrafo de 7 líneas, ¿no? En lo demás, párrafos de 7 a 15 líneas. Y lo más importante al momento de redactar es que tenga una relación directa el párrafo anterior, o por lo menos un tipo de relación de un párrafo con otro, ¿no? Que se note que es una lectura que tiene una coherencia, llamémosla horizontal y vertical. Es decir, que podemos ir leyendo y poco a poco nos vamos adentrando en lo que está sucediendo en la lectura, ¿no? Porque si lo hacemos como islas independientes, volvemos al ejercicio de pensar que el trabajo de grado es una colcha de retazos, de copiar y pegar lo que nos encontramos en Internet. ¿Listo? Entonces, párrafos de 7 a 15 líneas y relacionados entre sí. Yo les envío siempre como una sugerencia que tenga una pequeña, no sé, una pequeña introducción, el desarrollo de la idea, la conclusión de la idea. Y la mayoría de esas frases, que deberían de ser mínimo 3 frases en un párrafo como mínimo va a tener 3 frases, ¿sí? La mayoría de esas frases deben tener sustento teórico, es decir, deben haberse leído un autor que les permita redactar eso que están escribiendo allí, con la respectiva cita de parafraseo. Bueno, este es el formato anteproyecto, pero como les decía, si ustedes ven aquí, las variables dice un párrafo, ¿cierto? Lo que significan las variables. En este texto van a encontrar muchas páginas sobre lo que es una variable y cómo redactarlas. Por lo tanto, desarrollar el anteproyecto y el trabajo de grado no consiste únicamente en hacer lo que dice la plantilla, porque la plantilla no es un libro de metodología de la investigación. Entonces, mucho cuidado con ello, porque las hipótesis se redactan de acuerdo al diseño que hayan elegido. ¿Listo? Y en este texto sí les dicen cómo se redacta una hipótesis. ¿Listo? Bueno, hasta aquí quisiera preguntarles si tienen alguna duda. Ya vamos a pasar entonces al diseño metodológico. Voy a compartir pantalla con el texto de metodología de la investigación. Doctorado, bueno, aquí es. Bien. Aquí en pantalla les voy a compartir, perdón, el libro de metodología de investigación. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿tienen el texto de metodología de la investigación? Elizabeth, Julián, digo. No, profe. Elizabeth, ¿qué dijo? No, profe, no lo tengo. Pero el digital, ¿cómo que no lo tienes? Pues sí lo descargué, pero la vez pasada me tocó mandar a arreglar el computador, entonces me borraron muchos archivos. Ah, bueno, listo. Pero entonces hay que tenerlo, ¿listo? Es este mismo que tengo aquí en papel, ¿sí? Que es de Roberto Hernández Sampieri, sexta edición. Precisamente es el mismo que está aquí. Bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Si quiere lo compartes ahí en el grupo, ¿no? Bueno, entonces les decía, entonces, este es el texto de metodología de la investigación que se deben leer, ¿sí? Obviamente que yo no puedo estimularlos a ustedes a que utilicen textos piratas, digámoslo así. Por eso yo aquí les estoy mostrando de pantalla en digital, pero les estoy mostrando que lo tengo impreso, ¿sí?
porque la idea es no fomentar la piratería. Entonces, aquí en el grupo de trabajo de grado, porque le puse trabajo de grado, sí, voy a compartir un documento bien interesante que espero que lo puedan comprar. ¿Listo? Bueno. Entonces, una de las grandes tareas que ustedes tienen, y lo digo no con el ánimo de ser excluyente, ¿sí? Yo también voy a estar constantemente indagando al respecto, es que ustedes tienen que elegir un diseño cuantitativo o cualitativo para de contar, y ese diseño se va orientado por un texto de metodología de investigación. ¿Listo? Entonces yo quisiera preguntarle a Elizabeth o a Diva, porque ya sé que Julián, pues en la última conversación que tuvimos me dijo que cuantitativa, pero quisiera preguntarle a Elizabeth y a Diva cuál es el diseño de investigación que eligieron para su trabajo de investigación. Elizabeth. ¿Y Diva? Bueno, mientras me avisan cuál es el diseño, les comento que este texto tiene 3 grandes secciones, ¿no? Bueno, yo diría que tiene 4 grandes secciones. La primera parte, que se llama parte 1, los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica, pretende que ustedes conozcan cuáles son las semejanzas y diferencias que hay entre el diseño cualitativo y el diseño cuantitativo. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el más adecuado, tienen que leerse como mínimo estos 2 capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2. ¿Sí? Esos serían los 2 capítulos introductorios para que ustedes definan cuál va a ser su diseño. Yo les doy una ayuda auxiliar, y es que si la población es numerosa, más de 15 personas, definitivamente el diseño más adecuado es el cuantitativo. Si la población es más pequeña, menos de 15 personas, 12 o algo así, el más adecuado es el diseño cualitativo. ¿Listo? ¿Por qué? El cuantitativo pretende, en una investigación, por ejemplo en educación, pretende generalizar los resultados, es decir, con una población muy numerosa y extrayendo una muestra de esa población, lo que uno analiza en esa muestra se puede extrapolar a lo que sucede con la población, ¿sí? Pero en investigación cualitativa es imposible hacer un desarrollo con una población numerosa, porque la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, tiene que ser una investigación muy detallada de lo que sucede con cada participante. Mientras que en un análisis de resultados cuantitativo, uno genera, por ejemplo, una gráfica estadística mostrando cuántos sacaron 5, cuántos sacaron 4, o cuáles están en desempeño alto, cuántos están en desempeño bajo, bueno, etc. En investigación cualitativa no se hace nada de eso. Toca hacer una transcripción de todo lo que hizo el estudiante, una bitácora registrando todo lo que hizo el estudiante, cada día, cada sesión, durante toda la investigación, y encontrando similitudes o análisis sobre lo que hizo el estudiante. Entonces es algo muy detallado, y yo diría que en una investigación cualitativa cada uno de los participantes es una investigación distinta, ¿sí? Hay que responder por todo lo que hizo cada estudiante. En investigación cuanti no se pretende mirar lo que hizo cada uno. Bueno, sí vamos a tener la evidencia de lo que hizo, pero en última lo que nosotros buscamos es qué pasó con el grupo, cómo generalizar el problema, ¿sí? Entonces, por eso aquí sí se puede utilizar algunas gráficas estadísticas y demás. Entonces, si ustedes tienen una crisis de fe de cuál diseño elegir, tienen que leerse en estos 2 capítulos, el número 1 y el número 2, necesariamente, ¿sí? La investigación mixta se descarta totalmente. Todavía preocupado porque me siguen mandando entregas y hablando de investigación mixta.
Ya les expliqué, como por quinta vez, que la investigación mixta no se puede desarrollar porque tendrían que cumplir con toda la investigación o con todo el diseño cualitativo que ya les voy a mostrar y también todo el diseño cuantitativo, ¿sí? Entonces, para 8 semanas o 10 semanas o 12, la verdad no recuerdo ahora cuántas van a ser las semanas que van a tener en el próximo módulo, desarrollar 2 investigaciones, prácticamente sería desarrollar 2 investigaciones, una cuantitativa y una cualitativa, para pretender que su investigación es mixta, es virtualmente imposible, ¿sí? Entonces, de una vez, quienes están pensando en desarrollar investigación mixta, que no se puede desarrollar en un trabajo de grado de maestría. Cuando hagan su doctorado, donde se van a demorar unos 5 o 6 años haciéndolo, como pasó en mi caso, entonces ahí sí podemos hablar de investigación mixta, porque tenemos suficiente tiempo de desarrollar todo el paradigma cuantitativo y todo el paradigma cualitativo. Entonces ya queda a su libre decisión. Eso sí, el diseño que elijan lo tienen que cumplir al pie de la letra con un libro de metodología de investigación. Entonces, cuando terminen de leer el capítulo 1 y 2, ya hayan definido cuál va a ser su diseño de investigación, entonces ahora van a leer la parte que corresponde al diseño que ustedes hayan elegido, ¿sí? Entonces, si nos guiamos por este índice, la parte número 2, que empieza en la página 33, que incluso la quiero anotar aquí, para que sirva de... aquí en mi agenda. Entonces, quiero anotar aquí los números de página porque cuando me vayan a presentar la actividad, yo voy a revisar si efectivamente se leyeron estas páginas, ¿no? Bueno, entonces, para todos, de la página número 1 de la portada hasta la página 32 es obligatorio, ¿no? De la página número 1 a la 32. Allí van a poder ustedes definir cuál es la diferencia, cuáles son las semejanzas. Ahorita pues voy a leer algunas de las que están allí. Bueno, para quienes hagan un diseño cuantitativo, ¿sí? Para el diseño cuantitativo, tienen que leer la página 33, que son varias páginas, hasta la página... hasta la página 354. Bueno, 352. ¿Sí? O sea que son más o menos 300 páginas. O sea que el diseño cuantitativo, para quienes decidan, lo van a leer. Obviamente no es que tengan que hacer todo lo que dice ahí, ¿no? Tienen que hacer una elección cada vez que lo vayan a leer. Bueno, para el diseño cualitativo, entonces tiene la parte número 3, que va de la página 356 hasta la página 528. ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso yo les decía que un error que cometen los estudiantes es coger la plantilla anteproyecto y como tienen 5 páginas, entonces se leen lo que dice ahí y únicamente hacen lo que dice la plantilla. Y es que tienen que coincidir con un diseño de investigación. Entonces, ahí les dejo estas páginas, de la 1 a la 32 para todos, de la 33 a la 352 el diseño cuantitativo y de la 356 a la 528 el diseño cualitativo. La última parte del libro es la investigación mixta, pero es decir, la conclusión de esto es que tienen que hacer los 2 panoramas, ¿no? El diseño cualitativo y el cuantitativo. Bueno, entonces ahora quisiera que miráramos algunos elementos que tiene la primera parte del libro, en donde van a poder ustedes apreciar la definición de enfoques, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Este primer capítulo dice, al terminar este capítulo, el alumno será capaz de definir los enfoques cuantitativo y cualitativo de investigación, reconocer las características de las aproximaciones de ambas, identificar los procesos y determinar similitudes y diferencias. Eso es lo interesante, ¿sí? Que ustedes puedan mirar cuál es la diferencia entre los dos. Quisiera pasar rápidamente a una tablita que nos muestra las diferencias, ¿sí? Y es, por ejemplo, en los enfoques. Una diferencia en los enfoques tiene que ver con los marcos generales de referencia que tiene el mismo. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo es positivista, ¿sí? Es casi que ciencia pura, ¿sí? Es decir, aquí la subjetividad es casi nula, ¿sí? Mientras que la investigación cualitativa, digamos, la forma de implementar la investigación va más relacionada con las experiencias que vive cada uno de los participantes y también incluso el mismo investigador. Entonces, mientras que en el cuantitativo es más positivista, donde ustedes van a poder desarrollar algunos conteos, algunas conclusiones estadísticas y algunos gráficos estadísticos, en el cualitativo, ¿no? En el cualitativo se van a enfocar a interpretar, ¿sí? Interpretar todo el tiempo. Entonces, esta es una tablita muy interesante y más abajito les van a explicar las diferencias de la naturalidad, de la objetividad, del uso de la teoría, de la generación de la teoría, las variables e hipótesis. Por ejemplo, para el caso de las hipótesis, que es el que, digamos, una de las secciones que van a empezar a desarrollar, y las variables, en las investigaciones cuantitativas se prueban hipótesis. Al finalizar, se debe hacer una prueba de hipótesis, ¿sí? Ustedes plantean una hipótesis de investigación, al final la tienen que probar estadísticamente. En la investigación cualitativa no se hace prueba de hipótesis, ¿sí? Porque se generan incluso durante el estudio o al final. Mientras que en la investigación cuantitativa se hacen al inicio, la investigación cualitativa se pueden incluso hacer al final, ¿sí? Es decir, son dos mundos muy distintos. El diseño de investigación es estructurado, predeterminado, precede la recolección de datos. En la investigación cualitativa es más abierto, más flexible, ¿cierto? Tienen unas diferencias en cuanto a la implementación. Cuando uno se pone a revisar eso, uno diría, no, pero es que la investigación cuantitativa es mucho más compleja que la quali. Desde mi punto de vista no es así. Digamos, los conceptos matemáticos que se requieren para hacer una investigación cuantitativa de maestría no es muy avanzado. Lo pueden hacer en cualquier Excel o en cualquier software de estadística. En cambio, la investigación cualitativa da lugar a muchas consideraciones. Yo he tenido que ver muchos trabajos de grado cualitativos que los evaluadores quieren hacer cambios muy drásticos en el trabajo de grado, porque es que así como el investigador es libre de plantear y de recolectar, pues el evaluador también es libre de solicitar y es libre de pedir demostración de que se hizo la investigación o de los diferentes análisis que se pueden hacer, ¿cierto? Bueno, población y muestra. El enfoque cuantitativo el objetivo es generalizar los datos, lo que yo les decía, de una muestra a una población, de un grupo pequeño a un grupo mayor. El enfoque cualitativo no pretende generalizar resultados. La muestra, lo que yo les decía, se involucran muchos casos en la investigación cuantitativa, porque se pretende realizar generalización de resultados, ¿sí? Pero en la investigación cualitativa se involucran a unos cuantos casos, una población muy pequeña, porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados, sino analizarlos intensivamente, ¿sí? Mientras que en la composición de la muestra son casos que se toman de un conjunto, en el enfoque cualitativo es totalmente casos individuales, ¿sí? Es decir, aquí me tienen en investigación cualitativa, hay que hacer un análisis detallado, niño por niño, cada una de las etapas de lo que hizo en la investigación. Con una bitácora, porque les voy a solicitar una bitácora, quienes hacen investigación cualitativa, y también se debe hacer un análisis al final para cada uno. Mientras que en la investigación cuantitativa se puede hacer un análisis representando el conjunto. No es necesario hacer un análisis individualizado de los resultados. Bueno, entonces
ustedes pueden apreciar, de acuerdo a lo que ustedes pretendan, las diferencias y similitudes de los dos diseños, y cuando ya hayan elegido, van a poder determinar, van a poder continuar con el desarrollo de su diseño metodológico. Y entonces quiero pasar a la investigación cuantitativa, que es la primera que aparece en el texto, de la página 33 a la 352. Y en la investigación cuantitativa, quisiera mostrarles un gráfico que hay por aquí, no sé si lo encuentro rápidamente, que nos muestra cuáles son los diseños de investigación cuantitativa que se pueden desarrollar, cuáles son los alcances de investigación, porque cada uno tendrá que elegir cuál es el alcance. Permítame, voy un poco más adelante. Aquí ya. Bueno, entonces, lo primero es en el capítulo 5, hay que definir un alcance de la investigación cuantitativa, ¿sí? ¿Cuáles son los alcances que se pueden definir? El alcance exploratorio, el alcance descriptivo, el alcance correlacional o el alcance explicativo. Es decir, quienes vayan a realizar una investigación cuantitativa van a tener que adicionalmente elegir cuál de estos alcances va a seleccionar para su investigación. ¿Dónde encuentran qué es cada una de ellos? Pues aquí en el capítulo número 5, ¿sí? Entonces ahí van a tener que desarrollar cuál va a ser su alcance. Por ejemplo, los estudios descriptivos consisten en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, es decir, detallar cómo son y cómo se manifiestan, ¿sí? Es decir, el que vaya a estudiar, a realizar, a tener un alcance descriptivo, pues tiene que tomarlo a consideración de allí. Bueno, aquí está explicado cada uno de los alcances. Luego se viene la formulación de la hipótesis. Las hipótesis dependen de cada alcance, ¿sí? Es decir, si ustedes eligen un alcance descriptivo, las hipótesis deben ser descriptivas. Si eligen un alcance correlacional, las hipótesis deben ser correlacionales, ¿sí? Entonces ahí van a ustedes a tener la oportunidad de implementar. Por ejemplo, para los que son de alcance exploratorio, que no aplica para ninguno de ustedes porque, bueno, tocaría revisar si efectivamente el alcance exploratorio, que es ese alcance que nunca jamás se ha desarrollado en la historia de la humanidad, entonces pues sí podríamos pensar en que no se formulan hipótesis, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ustedes están haciendo una investigación que no es la primera que se ha desarrollado en la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo diría que el alcance exploratorio pues, no aplica para ninguno de ustedes. ¿Listo? Entonces, tomarían entre el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Y entonces aquí les van a explicar cuál es un ejemplo de cada uno de esos tipos de alcance. ¿Sí? Cómo se hace una hipótesis descriptiva, cómo se hace una hipótesis correlacional, cómo se hace una hipótesis explicativa. ¿Sí? Bueno, y entonces van a tener muchos ejemplos allí de cómo desarrollar. Luego de las hipótesis, aquí hay una información muy detallada sobre cómo desarrollar la hipótesis. La definición operacional, que es la tabla de variables con su respectiva definición. Luego, el diseño de investigación, que hay de dos tipos, el diseño experimental, que está aquí en este gráfico, o el diseño no experimental. Entonces, ustedes van a tener que definir, aparte del alcance en investigación cuantitativa, van a tener que definir si va a ser una investigación experimental o una investigación no experimental. Y si van a elegir experimental, van a tener que elegir entre preexperimentos, cuasi experimentos o experimentos puros. Y si es no experimental, van a tener que elegir entre transeccional o transversal, longitudinal o evolutivo, ¿sí? Esos serían los tipos de diseño. Entonces,
Quienes hacen investigación cuantitativa van a tener que definir un alcance, van a tener que definir unas hipótesis de acuerdo al alcance y luego van a tener que definir un diseño de investigación que puede ser experimental, que tienen 3 opciones, o no experimental, que tienen 2 opciones. ¿Listo? Tienen que definir. Bueno, por eso tienen que leer muy bien cuáles son los que empiezan a desarrollar. Por ejemplo, bueno, aquí no aparece en la investigación acción porque es de diseño cualitativo. Entonces, en esta primera parte del libro, que es de diseño cuantitativo, que va hasta la 352, también más adelante van a poder, aquí en el libro los muestran, cuáles van a ser o cómo se pueden plantear los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Que tienen que ser encuestas cerradas, que no debe haber ninguna pregunta abierta, porque las preguntas abiertas son las que van a utilizar los de investigación cualitativa. Entonces, por ejemplo, mientras en el diseño cuantitativo ustedes pueden hacer una encuesta con múltiples opciones, en el diseño cualitativo no se permiten las encuestas cerradas. Tienen que ser siempre entrevistas, grupos focales. Es decir, para cada diseño existen unos instrumentos que se pueden utilizar. No se pueden mezclar los instrumentos de un diseño con los instrumentos de otro diseño. Por eso es importantísimo que lean el texto de metodología de la investigación. Bueno, aquí les explican que cuando van a hacer una investigación experimental, tienen que hacer un pretest, un post-test, bueno, etcétera. Entonces, de acuerdo al diseño que piensan realizar. Yo no recomiendo utilizar la investigación experimental, pero el que quiera hacerla, pues adelante. Bueno. Luego les explican cómo seleccionar la muestra. Para seleccionar la muestra, si la muestra es muy numerosa, se hace un cálculo con una calculadora de muestra. También lo pueden hacer ustedes con un poco de matemáticas, pero en internet pues hay calculadoras de muestra de investigación. El mismo libro les da unos enlaces para que ustedes ingresen y hagan el cálculo de su muestra. ¿Listo? Entonces, como les decía, la investigación cuanti no es compleja porque todas las herramientas tecnológicas ayudan a hacer los análisis. Bueno, aquí está, les explican luego cómo diseñar los instrumentos, como les decía. Está todavía en cálculo de la muestra. Aquí ya se viene la recolección, lo que yo les decía. Entonces les explican qué es la confiabilidad y validez. Eso es lo que yo les decía en alguna sesión, en donde ustedes tienen que utilizar un instrumento de investigación cuantitativa que sea confiable y válido. Aquí les explican qué significa que sea confiable y qué significa que sea válido. ¿Listo? Y pues qué tienen que hacer para ello. Mi sugerencia para investigar, quienes vayan a hacer investigación cuantitativa, es utilizar un instrumento que ya sea confiable y válido. Es decir, buscar de pronto en otras investigaciones realizadas aquí en Colombia que hayan utilizado un instrumento, ya lo hayan validado y lo puedan volver a utilizar. No puede ser el simple hecho de haber sido un trabajo de grado, porque no todos los instrumentos de un trabajo de grado son válidos y confiables. Tiene que decir específicamente cuál es la confiabilidad y cuál es la validez que tiene. Por eso tienen que leer este capítulo sobre los instrumentos, pero de todas maneras, por ahora no se necesita hacer ningún análisis o no se necesita todavía un instrumento, no tienen que presentar un instrumento. Bien, bueno, aquí les van a explicar cómo hacer cuestionarios. Todos estos son para investigación cuantitativa, cuestionarios, preguntas cerradas, lo que yo les decía, y demás. Bueno. Terminado entonces esta parte de la investigación cuantitativa, vamos a pasar a la investigación cualitativa. Entonces voy a volver aquí al índice. Yo les sugiero que siempre vayan al índice para que no se pierdan, porque es un libro muy largo, tiene muchas páginas. Entonces vuelven aquí a la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa también les van a pedir o les van a mostrar cómo plantear el problema, cómo hacer las hipótesis, ¿cierto? Cualitativas, mucho cuidado que no es lo mismo la hipótesis cualitativa que la cuantitativa. Cómo es el ambiente o el campo donde ustedes van a desarrollar. Van a tener que llevar una bitácora, lo que yo les decía. Me van a tener que detallar estudiante por estudiante lo que hizo en esa investigación.
mientras que en cuantitativa pues no se les va a pedir, solamente se les va a pedir evidencias de lo que hicieron, pero no tienen que detallarlo, como sí hay que detallarlo en la investigación cualitativa. Luego el muestreo, que se hace por participantes voluntarios, muestra de expertos, muestra de caso tipo o muestra por cuotas o por muestras orientadas a la investigación cualitativa. Es decir, tienen que definir un muestreo. Me imagino que todos van a hacer muestras de casos tipo, pero de todas maneras tienen que leer el capítulo 13 para que determinen cómo sería el muestreo. La recolección y análisis de datos, entonces hay un formato de observación que se debe diligenciar, las entrevistas, aquí no se hacen encuestas, se hacen entrevistas. Los grupos de enfoque también se pueden hacer, que son unas entrevistas como grupales, se pueden llevar registros, artefactos, biografías e historias de vida. Entonces siempre tienen que ser unos instrumentos que permitan diseñar o permitan extraer de la población la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Entonces aquí yo les voy a pedir, si hacen una entrevista a un estudiante, que me transcriban todo lo que dijo el estudiante como un anexo, ¿sí? Todas las entrevistas se tienen que transcribir, sin excepción alguna, en investigación cualitativa. Bueno, hay unos software que recomiendan para hacer el análisis, pero como ahora no estamos haciendo ningún análisis de los resultados porque no se ha implementado, pues todavía yo creo que no es el tiempo de hablar de ello, y pues todas las demás secciones que va a tener la investigación cualitativa. Entonces, para los que vayan a definir o vayan a utilizar el diseño cualitativo, no van a leer nada de la página 33 a la 352 porque eso es cuantitativo. Ahí no tienen por qué estar utilizando nada de esas secciones. Los cualitativos únicamente se enfocan en las páginas 356 a 528, ¿sí? Que es donde se determina. Hay unos diseños, ¿sí? ¿Cuáles son esos diseños? Tienen que elegir uno, así como en investigación cuantitativa hay un alcance, en investigación cualitativa hay unos diseños. Si es teoría fundamentada, que puede ser sistemática emergente, diseño etnográfico, esa es otra, diseño narrativo, diseño fenomenológico, diseño de investigación-acción, que ese es el diseño que creo yo se acerca a todo lo que ustedes pretenden plantear en sus investigaciones. Diseño, investigación, acción, porque van a estar en acción allá con la población todo el tiempo y tienen que elegir entonces uno de esos diseños y por eso tienen que leer estas páginas que les acabo de mencionar. Luego viene el reporte de resultados, pero como les dije, pues todavía no es el momento de hacer como tal ese análisis. Y listo, la parte de investigación mixta que empieza en la página 531 no hace parte de ninguna de las investigaciones de ustedes. Entonces, para que por favor no se vayan a enfocar allí. Bien. Bueno, entonces voy a detener aquí la presentación, bueno, compartir la pantalla. Vamos a volver otra vez aquí. Bueno, ya hablamos de los dos temas de la clase. Bueno, vamos entonces a ir a un espacio de preguntas, ya estamos terminando. No sé qué preguntas tienen hasta aquí, entonces me gustaría que alcen la mano. Elizabeth, adelante Elizabeth. Profe, yo tengo una pregunta, bueno, como algo a solucionar. Nosotros nos veíamos con mi hermana, porque somos las dos, el enfoque cuantitativo. Pero según lo que usted dice ahorita, es mejor trabajar el cualitativo. Nosotros estamos trabajando con una población de 42 estudiantes. Exacto. Por ejemplo, ese es un caso maravilloso. Por eso hay que leer el texto de metodología, ¿no? Tienes una población de más de 40 estudiantes. Entonces, la pregunta del millón, si tú tuvieras que hacer una entrevista, porque no puedes hacer encuestas, y yo te digo, me tienes que hacer la transcripción de todo lo que hizo cada niño, entonces ya comprenderás por qué una investigación cualitativa no puede tener una población tan numerosa. Porque es imposible analizar 42 entrevistas y eso solamente sería un instrumento porque hay que usar varios. Van a tener que plantear al principio un diagnóstico, luego van a hacer unas actividades que van a implementar y al final
una prueba de contraste, bueno, algo que nos permita mostrar los resultados comparados. Entonces, imagínate cómo sería hacer eso para 42 estudiantes. Mientras que en una investigación cuantitativa, ustedes pueden hacer un cuestionario, un examen, bueno, y con un formulario de Google les califica automáticamente y ustedes muestren los resultados de cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre los dos tipos de instrumentos. Por lo tanto, entonces la conclusión que yo llego con la pregunta que me acaba de hacer Elizabeth es: o utilicen el diseño cuantitativo o disminuyan la muestra o la población que van a trabajar, ¿cierto? Para investigación cualitativa. ¿Cómo se puede disminuir una población? Pues analizando el fenómeno, en unas que yo le explicaba esto a a Julián en uno de los encuentros, pues se verifica, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo, de los 42 estudiantes, hay 10 o 12 que tienen necesidades educativas especiales, ¿cierto? Entonces, si ustedes, digamos, hacen un análisis más detallado del fenómeno, entonces pueden enfocarse exclusivamente en esa población y de ahí pueden tomar 12 estudiantes. Lo que no se puede es que vamos a coger 12 porque nos caen bien, porque son los más altos o los más juiciosos. No, eso no se puede porque aquí estamos haciendo una investigación y también estamos haciendo algo con ética de la investigación. Entonces, por lo tanto, tienen que mirar si hay una característica especial que una población más pequeña, de 12, de 13 personas, de esas 40 que tienen allí, es factible hacer la investigación. Y si no hay ninguna, entonces tienen que trabajar con el grupo completo y no pueden hacer investigación cualitativa. Elizabeth. Listo, profe. Bueno. Listo, entonces creo que Julián, no sé si tenga alguna pregunta, Diva. Exacto. A lo que yo quiero, a ver, no es que yo les esté pidiendo que para la entrega número 3, que es esta, me tenga que entregar la tesis terminada, no es que son dos cosas muy distintas. Lo que les estoy pidiendo es que se lean muy bien este libro para que ustedes me digan a qué se van a comprometer de acuerdo a lo que elijan del texto de metodología, ¿sí? Ya cuando definan cuál va a ser su diseño, entonces en el trabajo de grado ya les voy a pedir. Entonces, ustedes me hablan de investigación cuantitativa. Entonces, ¿dónde están los cuestionarios que le van a hacer a los estudiantes? Ustedes me hablan de investigación cualitativa, entonces, ¿dónde están las bitácoras que le van a aplicar a los estudiantes? ¿Dónde están las entrevistas que le van a hacer a los estudiantes? ¿Sí? Entonces, poco a poco yo les voy a ir solicitando de acuerdo al diseño que hayan elegido. Entonces, por ahora no es que tengan que hacerme el trabajo terminado, sino que sí tienen que leer el libro de metodología para que determinen a qué se van a comprometer cuando empiezan su trabajo o implementen su diseño de investigación. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, me escriben. Yo constantemente, yo creo que yo tengo muchos estudiantes en la Universidad de Santander y a todos los atiendo casi instantáneamente, ¿sí? Entonces, ustedes me escriben, no les prometo que una llamada telefónica les pueda contestar, pero si me escriben por el WhatsApp, yo les estoy constantemente respondiendo porque yo no quiero que se convierta que su trabajo de grado, entonces son 3 entregas y yo les pongo una nota y termino el módulo, ¿no? Este no es un módulo como los módulos de la maestría que son académicos, que ustedes entregan un ensayo hoy y mañana entregan una presentación y luego un foro, ¿no? Esto es una tesis de trabajo de grado que ustedes están haciendo, que tiene que ser con mucha responsabilidad y que se va a entregar en unas entregas parciales, que ustedes tienen que implementar las correcciones que les pida, porque esas correcciones son con base en la metodología de la investigación inicialmente y para mejorar la calidad. ¿Listo? Entonces, y para concluir ya y podamos retirarnos, cierra haciendo una síntesis de la clase, formato anteproyecto completamente diligenciado. Si hay secciones que no se puedan terminar, pues vamos a tener una entrega adicional, entonces van a tener un poco más de tiempo. Libro de metodología de la investigación
para todos de la página 1 a la 32, que les muestre las diferencias y semejanzas entre los dos diseños, para los cuantitativos de la página 33 a la 352 y para los cualitativos de la página 356 a 528. Esas son tareas que no aparecen en el aula virtual, pero vuelvo y les repito, cuando ustedes hacen una investigación, no se pueden enfocar en una plantilla como es la Universidad de Santander, ignorando lo que significa hacer una investigación, ¿no? Que están los libros de metodología. Si quieren usar otro libro distinto a este, ustedes me dicen, yo este autor no me gustó, quiero trabajar con otro, lo pueden hacer, pero tienen que elegir un autor, el que ustedes quieran, ¿listo? De metodología. Es obligatorio, ¿bien? Bueno, listo, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su participación en esta noche. Les deseo una feliz continuación de semana, que lean y sobre todo revisen muy bien cuáles son los alcances y los diseños que van a elegir y que esa entrega pues, sea la más pertinente. Si tienen dudas me escriben, ¿listo? Y Julián, muchísimas gracias nuevamente por apoyarme con la grabación, ¿listo? Bueno, feliz noche. Hasta luego. Chao, chao.